Aquel hombre no era un loco. ¿Qué era tan importante como para jugarse la vida? El enigma que intentaba descifrar era el siguiente. ¿Podemos conocer la verdad? El estudiante americano. ¿Qué hace usted aquí? Yo vivo aquí. ¿Y usted? Visitar a una vieja amiga. Recibí una nota en la conferencia. ¿Y qué ponía? El primero de la serie. Series lógicas y crímenes en serie. Lo que usted quiere decir es que después de este crimen puede haber otro. Me temo que sí. Tengo miedo. Si conseguimos descubrir el sentido secreto de los números, conoceremos el sentido secreto de la realidad. Círculo, pez... ¿Cuál es el tercer símbolo? Un crimen imperceptible. El único crimen perfecto no es aquel que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un falso culpable. ¿Qué les pareció Los Crímenes de Oxford? A mí me parece una película bastante buena, no sé por qué la crítica la vapuleó tanto. Sí es verdad que a la gente que no le guste las películas de enigmas tras enigmas, pues sí que le puede ser un poquito pesada. Pero para el resto de gente es bastante recomendable. Sí, a mí me pareció, vamos, una película desde luego interesante, ¿no? Desde luego por toda la temática que plantea, ¿no? Desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Cómo relacionan ahí la pasión de las matemáticas o la pasión por descubrir la verdad en el caso de un asesinato, ¿no? Aplicar eso a un asesinato. Sin embargo, a mí personalmente esas películas de intriga, de jeroglíficos y de signos y de tal, y intentar descifrar me cae un poquito pesado. Pero no dejo de reconocer que es una gran película y desde luego un gran aporte hecho por un director español, ¿no? Fue una película, esta es esperadísima, porque Alex de la Iglesia, sobre todo la novedad era que nunca había hecho, primero, una película rodada en inglés, rodada en el extranjero, y segundo, algo que no tenía nada en absoluto que ver con lo que había hecho anteriormente. Un Alex de la Iglesia que venía de la comunidad, que venía del Día de la Bestia, que venía y que de repente rueda una película seria, que él lo reconoció, es una película seria donde yo... Hombre, lo cierto es que la comunidad y el Día de la Bestia tampoco tienen mucho que ver. Sí es verdad que tiene ese toque canalla que tiene Alex de la Iglesia y que esta, por ejemplo, no tiene. Pero él suele hacer películas muy distintas, porque tiene siempre ese toque canallesco, ese toque... Sí, bueno, en esta es una película seria, ¿no? Diría yo que no tiene esos tantos toques de humor o de surrealismo como si el Día de la Bestia, que tenía ese... Vamos, el Día de la Bestia la recuerdo yo haberla visto hace mucho y no la tengo muy fresca. Es una obra maestra del cine español. Pero sí, era una especie de aplicación del apocalipsis, ¿no? Sí, una cosa así. Una semi-lectura apocalíptica de... Sí, que yo recuerdo, el Día de la Bestia estaba inspirada en un personaje real que creía que el anticristo iba a nacer esa noche en Madrid y tal. Y eso, las mentes enfermas, tanto de Alex de la Iglesia como de Santiago Segura, crearon esa película. Pero digo que la gran diferencia es que, por ejemplo, en esta no está el esperpento que está en español. Esta sí puede ser una película, entre comillas, hollywoodiense. Hombre, que tiene unos actores, por ejemplo, el propio John Hart, ¿no? Que es el del profesor Sheldon, que yo creo que es maravilloso este actor, ¿eh? Uno de lo mejor que tiene la película, porque este otro... Elijah Wood del Señor de los Anillos. A pesar de que es el protagonista, sin embargo, él es ahí es simplemente un mero observador, ¿eh? El que mueve la acción no es él, sino que es Sheldon, ¿no? Que es el que... Sí, la importancia recae más en la importancia, perdón, en el profesor, ¿no? Como que es el centro de atención y digamos, el gran interés de Elijah Wood era estar con ese profesor, ¿no? Y querer que le dijera su tesis y... Sí, en Hollywood se suele usar eso mucho, que realmente el personaje poderoso de la película sea un secundario. Y para que mantengamos el misterio, pues te pone como protagonista a otro que es el que cuenta, o el que está al lado, o el que va narrando. Una especie de Watson para un Sherlock Holmes pseudo ausente.
pero que decía que lo del esperpento que ellos decían no es que fuera una cosa mejor que la otra. Y recordemos que Hollywood tiene otro tipo de películas que no tienen nada que ver con la calidad con esta. Lo cierto es que es una película donde el dominio de la técnica está presente, pero yo creo que por lo que a mí más me gustó, quiero decir, es por, digamos, por la reflexión filosófica que ofrece, más que por la trama, que podría ser la trama, pues una trama normalita, bastante mediocre. De hecho, la sorpresa final tampoco es que normalmente siempre el asesino es quien menos te lo espera. Aquí no es quien menos te lo espera, sino aquí esta muchacha estaba ya desde el principio entre la sospechosa. No es de estas novelas que dices, ¿cómo va a ser este el asesino? ¿No? Sino, dice, fue ella, pues entonces no era tan descabellado, no hay un asombro. Bueno, desde el principio yo creo que también hay una parte en la que ellos plantean y el profesor le explica al otro que lo importante de estas cosas es el siempre falso culpable, ¿no? Y de hecho en la película todo el mundo parece un falso culpable. Sí, la verdad que los secundarios en esta película son maravillosos, ¿eh? Claro, es el protagonista, es Elijah Wood, no recuerdo cómo se llama ahora. Elijah Wood, El estudiante Martin. americano, Martin. Pasaba como sospechoso, el profesor también pasaba como sospechoso. El demente que tenía por compañero de estudio. También, el que iba a visitar a su niña con cáncer en el hospital también. La propia enfermera también, es decir, que incluso tenía unas tácticas ahí, digamos, serpentinas, digo, porque de enrollarse ahí con todo el mundo y claro, y tú a veces te preguntas, ¿será ella la que está detrás de esto? Y sí, pero yo creo que al final te mantiene en tensión, por lo menos, la película hasta el final. Eso hay que destacarlo. No, sí, pero digo que lo original es la no existencia de asesinatos al final. Que realmente los asesinatos fueron... Bueno, hay uno que sí, que el del enfermo que estaba al lado, él le inyectó algo, ¿no? No, se veía solo la aguja. Sí, no se veía quién era. No, le metió la aguja y ya está. Y entonces ellos lo que vieron fue un pinchazo y por eso dedujeron, pero no había hecho nada. Igual que solo fueron el primero y el último. Y lo del símbolo pues tampoco era una gran genialidad porque... No, lo importante y tiene relación con lo que el final de la película tiene enlaza con el principio, ¿no? Con toda esa reflexión filosófica, que es cuando él dice que la matemática siempre te deja una vía como para que con cualquier ecuación pruebes cualquier posibilidad, es decir, que la matemática te cubre eso. Y de hecho los crímenes fueron así, ¿no? Era ponerle el hilo lógico para que todo estuviera dentro de una trama de un era la coartada, la matemática era asesinatos en serie y bueno, todo quedara justificado, ¿no? Sí, pero no solo la matemática, sino también la lógica y por ende el lenguaje. Antes se creía que con el lenguaje se podía fabular y con la matemática no. Pues ahora ya sabemos que se puede fabular con las dos cosas. Sí, claro, la filosofía luego fue criticando más la crítica al lenguaje y toda esta vertiente del siglo XX no pasó así con la matemática, está ocurriendo ahora, ¿no? Todo esto de filosofía de la ciencia y todo ese interés con... Sí, porque ahora yo creo que han habido muchos avances en matemáticas y están encontrándose con eso, que realmente tú puedes encontrar muchas excusas para que un resultado sea el que tú quieras. Para justificar, es que la matemática es... Hombre, el famoso número pi, ¿no? Que es el que el Martin sale en defensa, ¿no? Como la posibilidad. El número de lo posible, ¿no? Sí, pero tiene el número pi es un número prácticamente milagroso porque sirve para casi todo y nadie sabe cómo es, porque nadie sabe cómo acaba. Entonces tiene bastante que ver con lo religioso. Infinita. Tiene bastante que ver con lo religioso. Por ejemplo, sería Dios. Entrando ya en debate filosófico que plantea la película, ante esa pregunta les pregunto a los dos, ¿no? Iván, ¿podemos conocer la verdad? Yo personalmente creo que no. Creo que los racionalistas se han topado con muchos golpes y normalmente se los llevan ellos. Recordemos que Wittgenstein era un racionalista en el fondo y fue el que se llevó ese golpe y dijo aquello de que no podemos conocer la verdad. Alejandro. Sí. Yo, creo que también, no sé, me sitúo en varios... Ni me pongo en la banda de los realistas, que digamos que la verdad era la educación de la mente con el objeto, ¿no? La mente con la cosa. Ni me voy al campo de los idealistas que decían que todo era subjetivo, ¿no? Aquella frase famosa de Kierkegaard, ¿no? Que la verdad es interioridad y la verdad nace de la libertad y todo, ¿no? El existencialismo también viene de ahí. Pero sí pienso, y en esto me gustó mucho la película, que todo lo real tiene algo por descubrir, ¿no? Es decir, que detrás de lo aparentemente real existe algo que nos une a todos, ¿no? En este caso aquí prueba las matemáticas, ¿no? Que la matemática tiene, o que a través de la matemática podemos descubrir un hilo
digamos, conductor, ¿no? O que une todas las cosas y descubrir un sentido que está detrás de cada uno de nosotros y de la materia, etcétera, ¿no? Hombre, Yo creo que sí hay una verdad, pero claro, también entiendo que el conocimiento humano es limitado y que esa verdad podemos descubrirla, pero nunca de un carácter absoluto, ¿no? Sino una cosa que está en progreso, una cosa que... Y no sé. Lo difícil es... Hay posibilidad, pero... Saber ni siquiera... Pero es difícil acapararlo todo, porque me parece que la mente humana es muy limitada para... No, creo que la película misma te da una pista con aquel hombre que había descubierto los test de inteligencia, de que habían gente que pensaba de forma distinta y tal, con gente lobotomizada, y veía que él veía las cosas desde fuera, no las veía desde dentro. En el tema del conocimiento, de la filosofía, de las ciencias, de casi todo, si le quitamos la experimentación, tenemos el problema de que al conocimiento, a nuestra mente, los límites de nuestra mente, solo podemos acceder desde nuestra mente. Claro, es que es la gran paradoja. Es decir, no puedes ir fuera porque estás no, enclaustrado ahí. Explicar las cosas con la ciencia, y sabiendo que la ciencia es fruto de la razón humana, ya tienes ahí una limitación, ¿no? Sí, pero que tienes que partir con eso. La ciencia tiene al menos el tema experimental, que si pasa una vez, pasa dos, pasa tres, probablemente pase 4. Y si pasa 100 veces, pues probablemente pase 101. En eso, no sé, la película también se decanta porque es decir, que se puede justificar todo, ¿no? Y que y hay que dar lugar también al azar, ¿no? Con aquella discusión que tienen en aquella especie de clase, ¿no? Muy típica de Off, no me recordó a Tierra de Penumbras, que lo nombramos el otro día, que daba su discurso y era casi siempre iba casi de lo mismo, ¿no? Podemos descubrir la verdad y en aquella película, tanto como en esta, menciona el cáncer, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando una persona tiene cáncer, ¿no? Y eso ya no se puede solucionar, y ahí está el azar, y ahí está, y todo se termina abajo, ¿no? Y tenemos que te encuentras con el principio de realidad que dice, pues todo no es controlable, todo no es empíricamente demostrable, todo no se puede